Les invito por favor, hermanos, a que vayan a la Escritura, Efesios capítulo 5. Y vamos a hacer ahí una lectura del versículo 21 hasta el versículo 33. Aquí vamos a permanecer, hermanos, en el texto y durante algunas 2 o 3 semanas hablando acerca de lo que el texto, versículo 21 al 33, nos habla. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es dejar claro lo que el Señor espera en los matrimonios. Y no solamente en los casados, sino también en los solteros, o en los que estén pensando en casarse, o en aquellos que en virtud de su propia carne han roto ese vínculo, que hoy están divorciados y están pensando qué hacer. Pensemos en ello, mi amado hermano, para que el Señor nos permita disfrutar este pasaje y poder tomar de ahí palabra para nuestra vida y para también compartirla a aquellos que desconocen estas verdades. Así que les invito, mis amados hermanos, a ir a Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33. Ayúdenme, hermanos, con voz fuerte, dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es interesante en el versículo 31 lo que dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y la referencia del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 23, es la referencia que ya conocemos. ¿De dónde el apóstol tomó? El Espíritu Santo lo dirigió a escribir. ¿De dónde toma esta cita? Bueno, de Génesis capítulo 2, versículo 24. Pero el apóstol Pablo les va a recordar esta cita a los hermanos en Éfeso y luego va a añadir de eso lo siguiente. Versículo 32 dice: grande es este misterio, y añade esto: mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Entonces, mi amado hermano, él está revelándonos ese misterio de lo que significaba el matrimonio, ya puesto por Dios en Génesis capítulo 2, 24. Grande es este misterio, y volvemos a repetir, cuando dice grande, no significa que es un misterio profundamente tan profundo que nadie lo va a entender. La grandeza de lo que significa es esto: es tan grande, tan maravilloso, tan evidentemente fabuloso este misterio, porque se refiere a algo especial, algo trascendentemente más allá antes de la creación. Es decir, Cristo y su iglesia. Claro, sí es un misterio y es un grande misterio. Mucha gente se casa y se casó, bueno, antes de este gran misterio ser revelado. Bueno, se casaba sin entender realmente cuál es el trasfondo de este asunto, pero a través de este misterio revelado podemos ver la grandeza de lo que significa. Ya hemos dicho que la unión de un hombre y una mujer para formar una sola carne en matrimonio es un misterio. Es un misterio porque esa unión, ese matrimonio, es una imagen de Cristo y su iglesia. Y esto lo voy a repetir muchas veces, hermanos, hasta el cansancio, de tal manera que incluso se van a aburrir de decir: hermano, ya diga otra cosa más. Pero quiero que quede muy patente, porque si no entendemos eso, nuestra relación matrimonial fracasa.
¿Me explico? Nuestra relación matrimonial no prospera, nuestra relación matrimonial queda corta, porque si no nos metemos en la cabeza que lo que estamos manifestando en el matrimonio es Cristo y su iglesia, entonces, mi amado hermano, el matrimonio se queda corto. Como hoy, muchos matrimonios se quedan cortos. Es decir, aquellos que no están sustentados en la palabra, aquellos que no van a la palabra, aquellos que no están integrados al cuerpo de Cristo, tienen matrimonios, sí, pero que se quedan cortos. No están manifestando esta gran verdad de lo que es Cristo y la iglesia. Entonces, mi amado hermano, yo le vuelvo a repetir, esto habla de algo más profundo y más trascendental, Cristo y su iglesia. Por eso dice al final del versículo 32, grande es este misterio, y añade esto, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, mi amado hermano, lo que dice el apóstol Pablo es que el matrimonio es una metáfora, es, digamos, como una imagen, es un cuadro, es una parábola, pues, que representa algo más profundo, más grande, más maravilloso, ¿verdad? Que simplemente un hombre y una mujer se conviertan en marido y mujer. Es algo mucho más profundo que eso. El matrimonio representa la relación de Cristo y su iglesia. Ese es el significado más profundo y más penetrante al punto donde el apóstol Pablo quiere que mires para que pueda ser un esposo acorde a lo que dice Efesios y para que pueda ser una mujer acorde a lo que dice Efesios y otra parte de la Escritura. Entonces, el matrimonio representa esa relación. Se supone que es algo que nos muestra cómo Cristo vive o trasciende en su iglesia. Y nos muestra cómo es la iglesia, cómo debe conducirse en su andar. Así que esta metáfora, digamos este cuadro, esta parábola, nos muestra varias cosas que deberíamos considerarlo. Cómo el matrimonio debe manifestar esa relación de Cristo y la iglesia. Y cómo la iglesia debe también ajustarse a esa manifestación en el matrimonio. Es decir, cómo es que nosotros vivimos en esta relación de iglesia es la manera también que estás mirando cómo te estás relacionando con tu esposo o con tu esposa. Por eso dice el apóstol Pablo, hablando de ese paralelo entre Cristo y la iglesia, que siendo un solo cuerpo, el marido y la mujer también son una sola carne. Versículo 28, por favor. Así también los maridos deben, ¿qué dice ahí? Amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Después lo vamos a ver, aún no vamos a entrar a esas cosas, pero note ahí, también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Así que ya hay algo, Cristo se ama a sí mismo, hermanos. Claro, y por lo tanto ama tan profundamente a la iglesia que dice así lo debes reflejar. El que ama a su mujer, a sí mismo, ¿qué dice la Escritura? Se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Nota la relación que hace con Cristo y la iglesia. Todo esto habla de Cristo y la iglesia. Cristo en sí mismo no desprecia a su cuerpo. No deberías despreciar a la iglesia. No deberías despreciar a tu esposa. Dice, sino que la sustenta y la cuida. Así que, mi amado hermano, si Cristo no descuida y no deja de sustentar a su iglesia, a su esposa, tú tampoco deberías dejar de descuidar a la iglesia y dejarla de sustentar a la iglesia con tus dones y lo que Dios te ha dado. Porque si eso hace Cristo, también te manda que lo hagas tú también. Por eso dice, sino que la sustenta y la cuida, escucha ahora, como también Cristo a la iglesia. Y añade, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Cuál es la relación que hace entonces? Porque la iglesia misma es parte de sus miembros, de su carne, de sus huesos. Y Cristo no desprecia lo que es su iglesia. No debes despreciar a su iglesia y cualquiera que sea la parte de ella, ni tampoco despreciar a tu esposa. Es decir, la unión de una sola carne entre el hombre y la mujer significan que en cierto sentido ahora son un solo cuerpo. De manera que el cuidado de una esposa debe tener para su esposa, debe ser como Cristo lo hace con su iglesia. Yo te pregunto, varón que estás casado, ¿lo haces? ¿Estás actuando de esa manera? Porque nadie aborreció, versículo 29 dice ahí, porque nadie aborreció jamás
a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Escúchame, amado hermano, lo que Cristo hace con su iglesia es lo que te está mandando a hacer el Señor a ti, varón, que estás ahí. Y en términos generales, a todos nosotros en cuanto a la iglesia del Señor, cuidarla, sustentarla, porque Cristo mismo lo hace con su iglesia. Él no aborrece a su iglesia, Él la ama porque se ama a sí mismo. Es un Dios satisfecho en sí mismo. Él no se siente defraudado pues por su iglesia. Él no se siente, digamos, en cierto sentido ahí hasta, oh no, qué barbaridad, no, ya me dejaron así. No, Él personalmente con cada uno de nosotros pudiera generar o tener alguna circunstancia, pero en términos de su iglesia, el Señor ama a su iglesia y el Señor está buscando santificarla, proveerla, ayudarla, sustentarla. Y usted puede leerlo todo eso en Efesios, que es algo que el Señor nos está pidiendo. El esposo cuida y alimenta a su propia carne como Cristo lo hace a su iglesia. Y por eso te pregunto, varón, ¿cómo lo haces? ¿Cómo estás cuidando y cómo estás alimentando tu propia carne, es decir, a tu esposa? Oh, bueno, es que ella es bien difícil. ¿Y acaso nosotros no somos difíciles como una iglesia, como la iglesia de Cristo? ¿Y Él deja de hacerlo, de proveernos, de sustentarnos, de ayudarnos, de proveernos? Cuando el marido valora y nutre a su esposa, ¿qué es lo que está realmente haciendo? Se está valorando y nutriendo a sí mismo. Por eso cuando Cristo valora y nutre a su iglesia, se valora y se nutre a sí mismo. Él es plenamente satisfecho por el gozo que siente en su iglesia. Entonces los que debemos tener, o lo que debemos tener en cuenta, mi amado hermano, y atender, es aprender de este grande, este maravilloso, este glorioso misterio. Eso deberíamos entenderlo, no dar por sentado muchas cosas. Es decir, los roles de esposa y mujer están ahí puestos con la finalidad de cumplir cabalmente lo que hace Cristo y su iglesia. No son roles intercambiables, no son roles que se puedan dejar a un lado. De hecho, no son roles arbitrarios de lo que hace Cristo, de lo que hace la iglesia, o lo que debe ser el varón y lo que hace la esposa. No son intercambiables, no los puedes ceder, no puedes hacerlos a un lado y no puedes decir, bueno, pues tú mujer, tú hazlo. No lo podemos hacer, como Cristo no lo hace con su iglesia. Los roles de esposo y de esposa están fundamentados, profundamente designados en los roles distintivos de Cristo y su iglesia. Profundamente arraigado en eso. Y es ahí donde tenemos que mirar. Varón que estás aquí o varón que quieres casarte y que estás casado, tienes que ver la manera en que Cristo cumple, vamos a decirlo de esa manera, como cumple con su iglesia. Dios quiere decirnos la manera que el esposo y la esposa se deben relacionar entre sí. Entonces, cuando leemos Efesios capítulo 5 del versículo 23 al 25, observas esta verdad de cómo el marido y la mujer se relacionan en sus roles como Cristo y la iglesia lo hace. Acompañe, versículo 23 al 25. Dice así, Efesios capítulo 5, 23 al 25. Ayúdame, dice la escritura juntos. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quizá, mi amado hermano, usted va a encontrar aquí algo interesante en el versículo o en esta porción que hemos leído. Aquí hay algo interesante, versículo 23, porque el marido es cabeza. El marido es cabeza de la mujer. Escuche que está construida la frase y la busqué en alguna, en la parte, digamos, del idioma original, vamos a llamarle así, y no tiene no tiene antes de cabeza un la, le, los, le o lo que sea. No dice, el marido es la cabeza. No lo dice así. Dice, es cabeza, es diferente. ¿Me explico? El marido es cabeza, no es la cabeza, es cabeza. Ahorita lo vamos a ver. Dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es. No dice la cabeza, dice cabeza
de la iglesia. Y añade esto, versículo 24, así que como la iglesia está, ¿qué cosa dice ahí? Sujeta a Cristo, entonces ya nos hace la relación. ¿Ya notaron? ¿Quién es cabeza? ¿Quién es cabeza? Cristo. ¿Qué hace la iglesia? Se sujeta a Cristo. Entonces en el matrimonio, ¿quién es cabeza? ¿Y qué es lo que hace la mujer? Se sujeta. Pleitese con la palabra, ¿no? Algunos dicen, no, es que aquí mira que machista la cosa. No, absolutamente no lo es. Y ahorita vamos a explicar. El versículo 24 le habla a la esposa acerca de lo que a ella le corresponde, como corresponde a la iglesia. Le dice, hey, mira cómo se relaciona la iglesia con Cristo, observa, y así actúa. Hey, mujer casada, observa qué es lo que hace la iglesia con respecto a Cristo y así deberías vivir. Hey, mujer, observa cómo es que la iglesia vive sujeta a Cristo siempre porque es la cabeza y cómo Él va dirigiendo, proveyendo, ayudando. Entonces toma ese patrón en tu vida. Amén. Identifica la forma en que la iglesia se relaciona con Cristo y actúa en concordancia a ello. Ese es el gran conflicto que tenemos, ¿verdad? Con esta corriente feminista, ¿verdad? Ultra feminista, yo diría en muchas ocasiones, en las que no. Cabeza significa fuente. No, y no es verdad. No es verdad. Efesios 5:24, ¿me acompaña? Dice así, de nueva cuenta, versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Escuche bien ahora lo que dice. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, porque Él es cabeza, entonces también las casadas lo estén sujetos a su marido en todo, porque el marido es cabeza. Luego el versículo 23 y 25 habla sobre el papel que distingue al esposo al identificarlo en la manera en que Cristo se relaciona con la iglesia. Versículo 23, ¿me ayuda por favor? Y luego el versículo 25. Dice versículo 23 juntos. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 25. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Note entonces aquí qué es lo que nos quiere dar a entender el apóstol, el Señor, cuando habla sobre que el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, y entonces los que les dice, marido, como cabeza tienes que, ¿qué cosa? Amar. Tienes que amar a tal grado como Cristo ama o amó a la iglesia. ¿Notan la profundidad de lo que nos dice ahora? Rápidamente quiero hablar rápido y salir, porque creo que no hay mucha complicación, aunque muchos se complican. Note que dice, porque el marido es cabeza, como Cristo es cabeza. Cabeza aquí, y en todos los demás textos del Antiguo o Nuevo Testamento donde se hace la referencia, todos esos que aparecen ahí equivalen y significan y destacan siempre la noción de prioridad, dignidad y autoridad responsable. Vuelvo a repetir. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento equivale a destacar siempre la noción de prioridad, dignidad y autoridad responsable. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo señala, lo que Dios quiere que veamos, es que Efesios capítulo 5, del versículo 21 al 33, es un volver a lo que Dios hizo en el Edén, que estaba planeado desde antes de la fundación del mundo con Cristo y su iglesia. Es decir, Efesios 5, 21 al 23 es un regreso al patrón original que está en Génesis, allá en el Edén. Es decir, el pecado que desvirtuó, el pecado que dañó, el pecado que arruinó este diseño, el apóstol Pablo dice, pero ahora en Cristo es posible regresar a ese diseño. Esto es lo que muchos no entienden, esto es lo que muchas no entienden, incluso dentro de la iglesia.
Y entonces asumen como no, aquí hay esto, aquí hay otro. Y empezamos a tomar textos, ¿verdad? Tratando de apoyarlo y con algunos greguismos y con algunas cuestiones ahí, ¿verdad? De cómo se puede manejar la palabra. Pero lo cierto es esto. Dios quiere que usted y yo regresemos al patrón del matrimonio del Edén. Lo veremos después, pero basta decir que el pecado trastocó todo, absolutamente todo. Adán, permitiendo que Eva, ¿verdad?, platicara o tuviera una conversación con el diablo, ¿recuerdan? Pero en el momento en que Eva se desvincula, porque recuerden que la idea de Satanás era atacar el diseño divino, que de hecho es eso. Recuerden, en la triádica que se va a venir con respecto al anticristo, también es una trinidad, voy a hablar así, malévola, ¿no? Donde esos tres funcionan exactamente como funciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nada más que haciendo el mal. Usted puede observarlo ahí. Pero en este caso, el diablo quiere invertir lo que Dios había hecho por creación. ¿Y a quién ataca primero? Ahí va. Eva es engañada, el hombre no lo es. De tal manera, mi amado hermano, que lo que va a pasar ahí en Edén es que todo se va a trastocar. El pecado trastoca todo, incluyendo las relaciones matrimoniales. La mujer que tú me diste, ella es la culpable. No, fue él, fue la serpiente. Y el Señor dijo, hay finalmente una consecuencia de todo esto. Tú vas a querer dominar, ella te va a querer dominar. Y ese es el pleito que hemos traído por generaciones. Pero gracias a Dios que en Cristo Jesús es posible restaurar esa verdad. Amén. Gracias a nuestro Señor Jesucristo es posible traer eso y llevarlo al lugar que le corresponde. Por eso, mi amado hermano, conviértete en un defensor del matrimonio. Conviértete en un defensor, mi amado hermano, de la permanencia hasta que la muerte los separe. Conviértete en un detractor de aquellos que hablan acerca de la cuestión del divorcio tan fácilmente como cambiarse de calcetines o por cualquier cuestión. Conviértete en un hombre y en una mujer que defienda el principio por el cual Dios creó los cielos y la tierra, creó al hombre a su imagen y semejanza, creó a hombre y a mujer y los hizo estar en una sola carne. Hasta que la muerte los separe. Por eso Dios a través del apóstol Pablo nos muestra la restauración. Efesios capítulo 5 del 21 al 33 debe ser para ti y para mí la restauración, la recuperación de lo que el pecado hizo en el matrimonio. Y con la asistencia y el poder del Espíritu Santo es posible vivirlo hoy en tu casa, en tu familia. Amén. Por eso, mi amado hermano, yo te invito a que tengas para ti como esposo, o si no estás casado, pero ya lo tengas para ti, esta verdad que está en Efesios capítulo 5. Ese debería ser el patrón que sigas en tu vida cotidianamente, en cada momento. Eso es lo que deberías pensar cuando pienses en hacerle un bien a tu esposa. Antes de pensar en las flores, después del pleito que te aventaste con ella, antes de pensar en el chocolate que le vas a regalar, o a ver cómo la contentas después de esa bronca que tuviste con ella por cualquier cosa, piensa cómo estás actuando de acuerdo a Efesios o no. Porque el gran conflicto es que queremos resolver el matrimonio como nos han enseñado otros y no como nos enseña Dios. Por eso lo que necesitamos con urgencia es lo que previamente, antes del versículo 21, dice el apóstol Pablo. Ayúdeme, versículo 18, por favor. Efesios 5, 18. Dice ahí, ¿juntos me ayudan? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Escuche, el apóstol, antes de entrar precisamente al hablarnos acerca del asunto del gran misterio, de lo que significa el matrimonio con respecto a Cristo y la iglesia, él dice, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu. Y escucha esto, mi amado hermano. No es posible el modelo de Cristo y su iglesia para tu matrimonio si antes no estás lleno del Espíritu Santo. Amén. Es imposible llevar a cabo en tu vida el modelo de Cristo y su iglesia si antes Cristo no gobierna tu vida, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones. No es posible, hermanos, porque cuando no gobierna Cristo, actúas en la carne.
Manifiestas son las obras de la carne que son, y está toda esa lista de esa manifestación de carne. ¿Y cuando hablamos de carne? ¿Cuándo hablamos de esa situación de actuar en la carne? Cuando dejas de depender de Cristo. Cuando dejas que tú gobiernes tus sentimientos, tus pensamientos, tus acciones y no Cristo. Cuando no te dejas ser lleno del Espíritu. Andar en la carne, mi amado hermano, no es ese tiempo en que digas, no, pues eso ya, yo antes andaba en la carne. Pero en el instante que dejes de depender del Espíritu Santo en tu vida diaria, andas en la carne. No se requiere ser un gran borracho para ser o andar en la carne. El simple hecho de que ya no dependas de Cristo, eso es andar en la carne. Por eso el apóstol es interesante que diga, no te embriagues con vino, déjate de embriagar de pensamientos, de ideas, déjate de embriagar de cuestionamientos, déjate de embriagar, mi amado hermano, de libros que simplemente te van a ayudar a tener más conocimiento y cosas así, ¿no? De cualquier tipo de literatura. Déjate de llenar de esas cosas y llénate primeramente de Cristo. ¿Por qué? Porque muy fácilmente podemos, mi amado hermano, dejarnos que otros nos enseñen, pero debes permitir que sea el Espíritu quien te enseñe a través de su palabra. Antes bien sed llenos. Se necesita del control sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas para que el matrimonio refleje la verdad de Cristo y su iglesia. ¿O no? Se necesita el control sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos de la llenura del Espíritu Santo todo el tiempo, en cada ocasión, en cada momento. Y ora, mi amado hermano, para que eso sea. Y solamente se logra cuando estás en comunión con el Señor. Necesitamos, mi amado hermano, de esa unción del Espíritu para poder vivir dentro de esos parámetros, de ese estándar del matrimonio, a semejanza de Cristo y su iglesia. Necesitamos del Espíritu del Señor, mi amado hermano. Nos urge, hay una urgencia, mi amado, de ser dominados por el Señor en nuestras vidas. Hay una urgencia de que el Señor esté en control de nuestras vidas. Hay una urgencia de que el Señor nos llene constantemente en nuestras vidas. Porque de otra manera tu matrimonio es un engaño. Tu matrimonio va a ser simplemente un engaño que estás mostrando al mundo. Y creo, mi amado hermano, que miles de matrimonios de creyentes están mintiéndole al mundo sobre su matrimonio, porque no están reflejando la relación de Cristo y su iglesia. Son buenos matrimonios, se llevan bien, son cordiales, pero no están sustentados en esa relación de Cristo con su iglesia. Porque no están llenos del Espíritu Santo. Necesitamos del poder y del auxilio del Espíritu Santo para que las esposas sean moldeadas según los propósitos de Dios para su iglesia. Amén. Necesitamos del poder y auxilio del Espíritu Santo para que los esposos sean redimidos al modelo de los propósitos de Dios para con Cristo. Amén. Eso debería ser nuestra oración diaria. Dios, permíteme que en mi matrimonio yo sea semejante a ti y a la iglesia. Permíteme que en mi matrimonio me conduzca como tú lo haces con tu iglesia. Permíteme que en mi matrimonio, Dios, yo pueda proveer y ayudar y sustentar y santificar a mi esposa como tú lo haces en tu iglesia. Y por parte de nuestras hermanas, Dios, necesito que tú me ayudes a ser una mujer sujeta a mi marido por amor a ti, como Cristo lo hace. Permíteme, Dios, dejarme dirigir por mi esposo como la iglesia lo hace contigo. Porque si esa no es tu oración diaria, mi amado hermano, entonces le estás mintiendo al mundo. Esa debería ser nuestra oración diaria. Esa debería ser el clamor de un alma que desea ser redimida de ese pecado y moldeada a semejanza de Cristo y su iglesia. Tristemente, miles de personas, millones de creyentes se levantan casados, se levantan todos los días sin esa mentalidad de que hoy su vida debe reflejar
la verdad de Cristo y su iglesia. Por eso, mi amado, déjate gobernar por el Espíritu. Creo que esa es una de las razones por que muchos matrimonios se fracturan, aunque sean en Cristo, aunque estén en Cristo. Creo que esa es la razón por la cual muchos matrimonios no encajan, aunque ambos conozcan del Señor. Creo que esa es la razón por la cual muchos matrimonios están precisamente queriéndose divorciar el día de hoy, porque han dejado de ser dirigidos por el Espíritu Santo en su vida. No están siendo llenos del Espíritu. Y entonces están buscando cada quien lo suyo y se hacen enormes zanjas entre ellos. Cuando Eva buscó lo propio, tomó de aquel árbol y generó en ellos unión. Desunión. Cuando buscas lo tuyo, y cuando Adán buscas lo tuyo, hombre buscas lo tuyo, mujer buscas lo tuyo, lo único que vas a generar, mi amado, es ruptura. Y los que hemos pasado por esos procesos de ruptura sabemos que en el fondo nosotros mismos habíamos dejado de depender del Señor. Vivíamos en la carne. Y claro, cuando llegas en una cuestión así, tu matrimonio se te hace difícil. Es ahí la razón por los que muchos dicen que son como 5 minutos, ¿verdad?, debajo del agua. Esa es la razón por la cual dicen, si hubiera sabido esto no me hubiera casado. Esa es la razón por la cual muchos se quejan, ¿verdad?, de esas cuestiones de su matrimonio. Porque hoy no viven satisfechos en el espíritu y viven en la carne, mintiéndole al mundo. Deja que el Espíritu Santo te moldee en cuanto a tu matrimonio en semejanza a Cristo como un líder amoroso y humilde. Hermana, déjate que el Espíritu Santo te moldee en cuanto a tu matrimonio a semejanza de la iglesia del Señor en su misión voluntaria y alegre para con tu marido. Porque si no lo estás haciendo, mi amada hermana y hermano, le estamos mintiendo al mundo. Estamos ofendiendo al Señor. Y estamos dando a entender que el Dios soberano trata así a su iglesia y así vive. Y eso no es verdad. Entonces, esposo, estás llamado a dirigir, a ser cabeza, a ejercer autoridad responsable. Claro, no es un derecho a mandar y controlar. No es un derecho a cállate, siéntate, porque el hermano dijo que yo soy la cabeza, así que cállate. Y tú haces lo que yo quiera. Después vamos a ver qué tanto y profundidad significa eso. Pero escucha bien, dirigir, ejercer autoridad o como algunos llaman liderar, no es un derecho a que tú mandes y controles todas las cosas. Es la responsabilidad de amar a tu esposa como Cristo a la iglesia. Efesios 5:25, por favor. ¿Me ayuda? 5:25. ¿Lo tiene? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Escuche lo interesante que está ahí. Nota la profundidad de lo que dice. Maridos, ama a tu mujer o a tu esposa, así como Cristo, ¿qué dice? ¿Amó? ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Es bien interesante esto, mi amado hermano, porque la palabra que aparece está conjugada en un tiempo pasado perfecto. Amó. ¿Me explico? El texto no dice como Cristo ama a la iglesia. Él dice que desde antes, la intención de Dios es desde antes de la fundación del mundo y antes de que todas las cosas existieran, Él llamó a su iglesia. ¿No te parece eso maravilloso? Él ama a su iglesia incluso antes de que muriera por ella. Y yo te diría, mi amado hermano, es que eso deberíamos hacer. Ama a tu esposa, ámala. Con esos defectotes que tiene, ámala. Con esas cuestiones que tiene, de repente, ámala. Ámala. Porque desde el día que tú prometiste en aquellos votos, ¿verdad? Con tu esposa, amarla y respetarla todo el tiempo de tu vida hasta que la muerte los separe en salud, en enfermedad, en abundancia, en escasez. Te estabas comprometiendo desde ese momento a permanecer en amor con ella. Como Cristo con su iglesia. Y nos muestra las formas.
como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El texto es claro que Cristo se entregó por ella, pero ¿cuándo se entregó Cristo por su iglesia? ¿Cuando murió en la cruz? ¿O ese pensar estaba desde antes de la fundación del mundo? Entonces, mi amado hermano, el cristiano, el hombre, el varón, tiene una responsabilidad tremenda. Voy a usar el término de liderar o dirigir a tu esposa. Es hundarte a ti mismo siempre, en cada momento, en cada circunstancia, en servicio. Yo tengo que servirla a ella. Eso es lo que tengo que hacer, porque Cristo es eso, ¿cierto? Eso es lo que hace el Señor. La profundidad es que el hombre, al igual que Cristo, debería entregarse a ella siempre, todo el tiempo, en cada momento, aunque las cosas estén difíciles con ella. Aunque la vida parezca un poquito complicada, aunque ella no te trate bien o aunque tú no la trates bien, pero estoy hablando ahorita del hombre, eso debería estar en tu mente. Yo debo reflejar a Cristo como Cristo lo hace con su iglesia, porque si no lo haces, estás engañando al mundo. Luego, Efesios 5:24, ¿me ayuda por favor? Dice así la escritura, Efesios 5:24. Ya ve que no hemos pasado de aquí, pero ahí estamos. 5:24 dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Como la iglesia dice, está. Y vuelvo a decir, la palabra que está ahí está conjugada en uno de hoy, ayer y mañana. La iglesia está. ¿Qué dice que está haciendo? Está sujeta. Se ha colocado abajo. Dice, así también las casadas lo estén. No dice, procuren, estén. Está sujeta a tu marido en todo. Por lo tanto, mi amado hermano, ¿cómo es esa sujeción de la iglesia a Cristo? ¿Cómo es esa sujeción de Cristo, de la iglesia a Cristo? La sumisión o sujeción no es una sumisión servil. Cristo dice, cállate y siéntate. Aquí yo soy el hombre, paz, le da un, cállate. Aquí el que manda soy yo. Él no lo hace así. Tampoco es humillante. No es como los clásicos, ¿verdad? Ahí, ay, que se haga ella. Yo me voy muy bien arregladito y ella que me vaya atrás de mí a ver si me alcanza. No es esclavizadora. No la trata como esclava a la iglesia. Ni tampoco la coacciona para que haga algo. Sino que la iglesia, igual que la esposa, responde a ese liderazgo amoroso de manera libre, de manera dispuesta, de manera alegre, de manera voluntaria y para fortalecer el liderazgo. Y te digo, cuando la iglesia se revela a Cristo, vamos a pensar, ¿cómo queda Cristo? ¿Cómo queda Cristo frente a todos? No, pero el Señor es el Señor y Él no, pero ¿cómo hacemos quedar a la iglesia? Pablo hablando a los judíos, ¿verdad? Que el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, dice, o por causa de vosotros, le dice a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos manifestaban que eran de Dios, manifestaban que Dios era grande, maravilloso, pero en la práctica no lo era. De tal manera entonces que nuestras amadas hermanas deben actuar como lo hace la iglesia, es decir, responder a ese liderazgo amoroso de manera libre, dispuesta, alegre, voluntaria, para fortalecer el liderazgo del varón. Entonces lo que está escrito en Efesios nos protege contra los abusos de los esposos al decirnos que amemos como Jesús. Amén. Nos protege. Y
protege contra la sumisión degradante al decir a las esposas que respondan de manera libre, dispuesta, alegre y voluntaria y para fortalecer de la manera en que la iglesia lo hace para con Cristo. Qué maravillosa verdad, amén. Eso deberíamos considerarlo. Entonces, para irme perfilando casi al final, ¿qué significa que el esposo sea el que lidere, que dirija, que sea cabeza? ¿Qué significa? Porque la Escritura lo dice o no. Versículo 23, ¿me ayuda? Y luego 25 y luego 28. Dice 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos, que dice ahí, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. La sumisión, entonces, decíamos, y la guianza de ser cabeza es algo importante. Pero ¿qué significa que Él sea cabeza, que Él sea el que dirija, que Él sea el que lidere? Significa esto: que Dios lo ha llamado a la responsabilidad primaria de liderar, proteger y proveer como un siervo cristiano en su hogar. Como un siervo cristiano en su hogar. Tienes que servir amorosamente. Cabeza implica autoridad, por supuesto. A nivel humano se trata de una autoridad responsable, una autoridad limitada y una autoridad que hace bien al otro. Eso es a lo que nos llama el Señor. Vuelvo a repetir, implica autoridad, sí, y a nivel humano se trata de una autoridad responsable, limitada y benéfica. ¿Para quién? Para tu esposa. Quien ejerce la autoridad desde el gobierno debe ejercerla con la idea de responsabilidad. Es limitada y es benéfica para quienes gobiernan, ¿cierto? Por eso dice el Señor que ¿qué debemos hacer con nuestras autoridades? Respetarlas. Es una autoridad que emana de una vida desinteresada y entregada a la búsqueda del bien del otro. Escucha bien, si te estás pensando casar con alguien, varón que está soltero o mujer, y estás pensando es que quiero que alguien me ame, ya estás cometiendo el primer error. Y si estás casado y tú piensas y sustentas tu buena relación con tu esposa al decir, es que yo amo a mi esposa porque ella es bien divertida, ya estás teniendo problemas en tu relación. Porque el día que no ande de humor y no sea lo divertido, entonces... Es que yo amo a mi esposa porque me hace unos chilaquiles rojos bien ricos. Y qué bueno que está bien. Pero si sustentas toda tu felicidad en eso, cuando le salgan mal los chilaquiles, estarás como aquellos judíos, ¿verdad que nos podemos divorciar por cualquier cosa? La autoridad entonces que Dios da al varón como cabeza es aquella que emana de una vida desinteresada y que se entrega al bien del otro. ¿Sabe? Esto es algo que lo entendieron muy bien los consejeros de Roboam. ¿Recuerdan a Roboam? Busque Primera de Reyes capítulo 12. Roboam, el hijo de Salomón, le llegan y le dicen, oye, toda la gente le digo, oye, tu padre fue tremendamente duro con nosotros. En los impuestos, en la forma en que nos trató y demás, fue duro. ¿Tú cómo vas a hacer? ¿No? Y entonces él se va y va con los consejeros, primeramente con los más sabios, con los más viejos, los consejeros de su padre, y les pregunta, ¿qué debo responderles? Porque él les dice, vayan, después regresen dentro de una semana y yo les digo. Y pregunta a estos y le dicen algo, luego se va con los jóvenes y le dicen, no,
tú debes ser peor que tu papá, ¿no? Y entonces toma ese consejo. Pero escuche lo que el consejo de estos hombres le dicen a Roboam, que creo que es un consejo que debería estar siempre en nuestras mentes con respecto a cómo deberíamos tratar a nuestra esposa. Primera de Reyes capítulo 12, versículo 7. Dice así, ¿me ayudan? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán. Escúchame, amado hermano, esto es lo que deberías hacer, varón, en tu casa. Esto es lo que deberías pensar, varón, que no te has casado. Si fueras hoy siervo de este pueblo, escucha lo que le está diciendo. Oye, tú ya eres rey, Roboam. Eso fue lo que razonaron los demás. Tú eres rey, imponte como rey, hazles ver que tú mandas. Y cuando él impuso e hizo lo que él quería hacer, siendo peor, digamos, en ese sentido que su padre, ¿qué sucedió con el pueblo? Vino la ruptura. Pero escucha esto, estos ancianos le dicen, y varón te dice a ti: si hoy fueras el siervo de tu esposa. Oh, que Dios nos diera el hecho de ser siervos en nuestra casa. Que fuéramos siervos ahí y que sirviéramos de un buen corazón. Que nos vieran servir en casa, que nos viéramos que nuestra intención, el deseo de nuestra mente, nuestro corazón es servirles. Y escuche, y respondiéndoles buenas palabras, le hablares. Respóndele buenas palabras. Háblale bonito, pues, correctamente, no bonito, sino correctamente. Háblale lo adecuado, lo santo, lo puro, aquello que está concorde a lo que dice el Señor. Si tú te conviertes en un siervo en tu casa, hablando buena palabra a tu esposa, escuche lo que sucede. Escuche lo que ellos dicen, lo que va a suceder. Es esto: ellos te servirán para siempre. Y creo, sin temor a equivocarme, que toda mujer que tenga un esposo que sirva y que sea un sirviente dentro de su casa y le hable buenas palabras, ella le va a decir: está bien, lo que sea, estoy de acuerdo contigo. Aunque quizá no estemos de acuerdo en algunas cosas, ellas con sabiduría va a tomar, ¿verdad?, como las mujeres del Señor, y se van a enfrentar con su esposo, no no estoy hablando de un enfrentamiento, sino con prudencia, con sabiduría se van a acercar, ¿verdad? Como Esther, que se acerca, aunque no podía hacerlo, se acerca a aquel varón, ¿verdad? Y se inclina a él y le dice ciertas cosas. ¿Para qué? Para que pudiera cambiar de opinión. Y el Señor la usó, pero ella no dejó de estar sujeta. Así que, mi amada hermana, varón, creo yo, sin temor a equivocarme, que si mis hermanas, tu esposa, ve en ti un siervo y un sirviente en tu casa, que respondes buenas palabras y les hablas buenas palabras, ellas también te servirán por siempre. Amén. Por eso Dios nos llama a los maridos a ser cabeza. Pero, amado, la pregunta no es si el hombre será cabeza, sino qué clase de cabeza eres ahora. Una cosa es lo que Dios te llama a ser, cabeza. Pero la pregunta es: ¿qué clase de cabeza eres tú ahora? ¿Una cabeza ausente? ¿Un vago? ¿Un malviviente? ¿Un abusivo? ¿Un indiferente? ¿Uno que no te interesa la casa, ni los hijos, ni nada? ¿O serás un verdadero esposo como lo es Jesús y su iglesia? El llamado del esposo es ser cabeza como Cristo lo es de la iglesia, que es ese tipo, digamos, de jefatura que proporciona a alguien que también es su salvador. En términos cristianos, ser cabeza no significa enseñorearte, sino servir. Marcos capítulo 10, por favor. Quiero que lo veas en el Señor. Creo que todos conocemos el texto y nos va a ayudar mucho a entender. Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45. Vienen ahí hablando quién es el mayor en el reino de los cielos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y Jesús se acerca con ellos, les pregunta muy sabiamente qué estaban platicando entre ustedes, ¿verdad? Y algunos hasta se enojaron entre ellos porque no, este quiere ser el primero, mira, él ya hasta, ¿no? Un montonal de cosas que suceden, pero escuche versículo 42 al 45, ayúdame a leer, dice así: Mas Jesús,
Llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es maravilloso. Este es el sentir que dice el Señor para todo varón. Escuche esto, mire, versículo 43. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Escucha bien, esto fue lo que hizo Cristo. Escucha bien, cada vez que tú ves las maravillas y las grandes cosas que hace Cristo en tu vida todos los días, ¿a quién estamos haciendo? No haciendo, sino que estamos reconociendo como grande a Cristo. Por eso, mi amado hermano, en la medida que tú ves a Cristo y ves los favores que hace, cómo Él sirve, cómo Él te sirve, porque actualmente Cristo sigue sirviendo a su iglesia, ¿o no? Él sirve. Él no ha dejado de hacerlo. Y de hecho está ante el trono celestial, también intercediendo por nosotros. Eso es maravilloso, ¿no? Además, Él intercede por nosotros. Pero escucha bien esto. Él, dice ahí, te da, te sirve, te bendice. ¿Y cómo respondes tú? Diciendo: Dios es fabuloso, mi Señor Jesucristo es maravilloso, mi Señor Jesucristo es bueno conmigo, me trata bien, hace todo aquello que es para su propia gloria. Bendito sea el Señor. Y dice el Señor: así trata a tu esposa, así trata a tu esposo. Porque en la medida que te conviertes en un siervo ahí, entonces la grandeza de tu servicio va a ser notoria en lo que estás haciendo. Porque si no lo estás haciendo, estás engañando al mundo. Escucha, versículo 44. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es Cristo. Ese debería ser el varón. Entonces el liderazgo, la jefatura, ser cabeza, es la responsabilidad de amar como Cristo. Cuando guía, protege, provee para su esposa y para su familia. Por tanto, esposo que estás aquí, no dejes de ejercer esa responsabilidad, ese liderazgo. Convierte tu liderazgo en servicio. Conviértelo. Busca servir en todas las formas posibles. No pienses como muchos, con que te traiga el dinero, todo lo demás encárgate tú. No, mientras yo traiga aquí de comer, tú haz todo lo demás, porque esa no es la manera en que se lidera. Cristo no nos trata así. Pero esto sí te digo, se trata de amar como Cristo cuando guías, de amar como Cristo cuando proteges, de amar a Cristo precisamente cuando provees a tu familia, a tu esposa. Por lo tanto, esposo, no dejes de liderar, sino convierte lo que Dios te ha hecho como responsable en servicio. Un servicio amoroso. La responsabilidad de ser cabeza, Dios te la ha dado no para envanecerte, sino para fortalecer tu matrimonio y tu familia. Por eso, cuando la iglesia se sirven los unos a los otros, ¿qué sucede? Nos fortalecemos y hacemos cosas superiores. Pero cuando nos sumimos en el egoísmo, decir, yo no, ¿y por qué? Que lo hagan otros, son flojos, ellos llevan 15 años ahí y no hacen nada, yo no. Por eso, luego, las iglesias caen en cuestiones como nuestra iglesia ha caído. Porque nos hemos olvidado de servir como Cristo lo hace. Por lo cual la sumisión a la esposa o de la esposa es el llamado divino a una esposa. ¿A qué? A honrar y afirmar ese liderazgo
que Dios le ha dado a su esposo y ayudarlo a lograrlo a través de sus dones. Creo que esto es lo que Génesis quiere transmitirnos cuando dijo el Señor que había hecho a Eva como una ayuda ¿qué? Idónea, una ayuda adecuada, una ayuda que está ahí para fortalecer. Yo por muchos años sostuve y sostengo todavía que en términos esa palabra, ¿verdad? Ayuda idónea es alguien con quien conversar para ponernos de acuerdo. Pero en esa conversación alguien tiene que decidir. Cuando una esposa ve a su esposo en ese liderazgo de servicio, nunca se lamentará de estar casada con un hombre así. Lo que más se quejan nuestras hermanas y muchas mujeres es de hombres ausentes. Es de hombres que están presentes, pero ausentes. Es de hombres metidos y dedicados a la otra, que es su trabajo. A hombres que están muy entregados a hacer otras cosas, menos en su casa. Pero cuando una esposa ve en su esposo ese liderazgo de servicio amoroso que le hace tanto bien, nunca se va a lamentar de estar casada con un hombre así. Como la iglesia no nos lamentamos de Cristo como nuestro esposo. Amén. Porque cuando Dios diseñó el matrimonio, lo diseñó para su gloria y para nuestro bien. Este mundo fue llamado, mi amado, a existir para tener una esposa en un matrimonio unidos con sus dones que son tan diferentes entre uno y otro, pero que ayudan y abonan para fortalecer y mostrarle al mundo la relación de Cristo y su iglesia. Y si no lo estás haciendo, le estás mintiendo al mundo. Entonces, varón, ¿sientes la responsabilidad especial de tomar la iniciativa para liderar tu matrimonio? Porque quizá lo hayas dejado afuera, a un lado, o lo has dejado un poquito ahí. Esposa, ¿estás sujeta a tu esposo como al Señor o constantemente te rebelas a su liderazgo? Porque si es así, si no estás tomando la iniciativa como varón y si te estás rebelando, le estás mintiendo al mundo. Intentas engañar al mundo mostrando lo que no es la relación de Cristo y su iglesia. Lo que no es lo que dice la palabra. Lo que no es el diseño original. Porque si no estás viviendo así, estás engañando, estás mintiendo al mundo, porque estás mostrando una realidad fuera de todo orden bíblico, y eso daña la gloria de Dios, eso daña el evangelio, eso daña a la iglesia misma y al que la amó. Y creo que el matrimonio refleja muy bien qué tanto estás engañando al mundo. Por tanto, en ambos casos, hombres y mujeres, creo que deberíamos acercarnos al Señor de manera individual y luego en matrimonio y platicar y decir, queremos ser hombre, que quiero ser hombre, quiere ser mujer, que ejerza lo que Dios le ha mandado y que voluntariamente se someta a su marido. Así como Cristo lo hace con su iglesia. Sería bueno que en tu matrimonio te acercaras y dijeras, no vamos a seguir engañando al mundo. No vamos a seguir engañando a la iglesia, mostrando matrimonios bíblicos donde no lo hay. Porque en mucho, hermano, la iglesia es el reflejo de los matrimonios dentro de la iglesia. Sería bueno que dejáramos de mentirle al mundo sobre el matrimonio y nos arrepintiéramos y mostráramos la realidad de ese gran misterio, de ese grandioso y magnífico misterio, Cristo y su iglesia, para el honor y la gloria de aquel que nos sirve hasta el día de hoy, Cristo, nuestro esposo. Vamos a ponernos en pie.